Agosto 5. Hoy puedes persuadirte de que eres más inteligente que Dios y que puedes escribir tus propias reglas o de que te someterás en humildad a su sabio llamado. A menudo es algo sutil, casi pasa desapercibido, pero tiene grandes implicaciones en nuestra manera de vivir. Tú y yo sobrepasamos los límites de Dios debido a que hay momentos en nuestras vidas en que nos convencemos a nosotros mismos de que somos más inteligentes que Dios. Nos decimos que lo que Él dice está mal, que lo malo no es tan malo al fin y al cabo. Nos persuadimos de que podemos desobedecer a Dios y que aún así todo saldrá bien al final. Nos decimos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la de Dios. La gran mentira que alimenta todo esto es que hay vida del otro lado de los límites que el omnisciente y sabio Dios ha puesto para nosotros. Es la primera mentira que se dijo, la cual fue abrazada y realizada en ese terrible momento en el Edén. La humanidad ha creído esa mentira desde entonces. El salmista dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. La exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Salmo 119, 93 y Salmo 90 y Salmo 130. Esa es la perspectiva de Dios. Aún así, un esposo quizás piense que puede criticar y demandar cosas a su esposa y que todavía su matrimonio estará bien. O tú tal vez llegues a pensar que puedes gastar más de lo que ganas y que al final tus finanzas estarán bien. O podrías pensar que puedes permitirte ser lujurioso sin dañar tu corazón. De mil maneras, nos decimos a nosotros mismos que de una u otra forma somos la excepción a las reglas de Dios. Todo esto muestra que tenemos corazones errantes que aún son susceptibles a las mentiras del enemigo. A nuestros corazones errantes no siempre les gusta lo que Dios dice que es bueno, correcto, verdadero, amoroso y puro. En algunas ocasiones, lo que Dios dice que es lo mejor no parece ser lo mejor a nuestros ojos y algunas veces lo que Dios dice que está mal no aparenta ser tan malo. En esos momentos somos un peligro para nosotros mismos porque hemos aceptado algo completamente irracional. Pensar que sabemos más que Dios es la más alta ilusión del pecado. Es una peligrosa y destructiva irracionalidad de la moral. Esto no nos lleva a nada bueno. Nunca resulta ser la vida que estamos buscando. Proverbios 16, 25. Capta esta ilusión con pocas pero poderosas palabras. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Esta tentación de soy más listo que Dios es un argumento más a favor de nuestra necesidad diaria de la gracia. Es otro lugar donde debemos ser liberados de nosotros mismos. Nos recuerda una vez más que ninguno de nosotros ha sobrevivido sin la misericordia rescatadora de un Redentor siempre presente y siempre dispuesto. Corre hacia esa misericordia una vez más hoy. Para profundizar y ser alentado, Proverbios 6, del 20 al 23. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bendiciones. Bueno, el devocional del día de hoy, le ruego excusas por la luz, pero no hay otro espacio. Es un recordatorio de lo fácil que nuestros corazones eh, se, eh, se confunden, em, lo fuerte que, em, que es el perder la perspectiva de lo que estamos nosotros viviendo, de lo que somos, de lo que es Él. Entonces vamos a meditar un poco en esta mañana al inicio en cuanto a estas interpretaciones que nosotros solemos tener de la realidad. Y luego vamos a meditar un poco en quién es Dios y qué ha hecho Dios, porque eso es lo que nos mantiene con los pies sobre la tierra y el camino en el Evangelio de Cristo. Es recordar esas verdades, atesorar esas verdades, utilizarlas en el día a día. He escuchado a un pastor muchas veces decir con frecuencia que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Y esto es muy importante porque también nos ayuda a eh, examinarnos a nosotros mismos.
No vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces, de acuerdo a quienes somos, asimismo leemos nuestra realidad, las circunstancias, cada evento. Entonces, es muy importante que al momento de examinarnos podamos entender que de acuerdo a quienes somos, es que nosotros vemos, analizamos cada circunstancia que atravesamos, cada palabra que escuchamos y aún el actuar de los demás termina con una interpretación de nuestra parte. Estas interpretaciones no se quedan solo en nuestra mente, sino que nos llevan a actuar de acuerdo a ellas. Un ejemplo sencillo, simple. Una familia, una esposa, un esposo, sentados en la sala de la casa y en algún momento los niños están allá jugando y se escucha un grito por parte de uno de ellos. Y usualmente, a veces pues, suele cambiar el rol, pero usualmente el esposo se queda tranquilo y sigue lo que está haciendo porque interpretó que ese grito es parte de la manera como juegan los niños. Pero la esposa inmediatamente se pone de pie y va corriendo hacia ellos porque interpretó que el grito se debió a algo malo que sucedió. Y es el mismo hecho y dos interpretaciones diferentes en la misma situación. Y obviamente eso genera dos respuestas distintas. Entonces, es así porque nuestras interpretaciones no son hechas en el vacío. La manera en que somos, nuestra personalidad, nuestra creencia, nuestras circunstancias, la información que tenemos, la madurez, nuestro pecado, el conocimiento del Evangelio, nos ayudan e influyen en la manera que nosotros interpretamos las circunstancias. Entonces, somos, estamos interpretando todos los días, a toda hora. No es malo, de hecho. Dios nos creó con esa capacidad para nosotros interpretar, para nosotros analizar y actuar en consecuencia. Sin embargo, Paul Tripp, el escritor de nuestro devocional, nos ayuda a ver lo determinante que son nuestras interpretaciones. Él escribe otro libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor y dice, cuando decimos que Dios diseñó a los seres humanos para ser intérpretes, estamos llegando a la esencia de por qué los seres humanos hacen lo que hacen. Nuestros pensamientos condicionan nuestras emociones, nuestro sentido de identidad, nuestro punto de vista de los demás, nuestra agenda para la solución de nuestros problemas, nuestra disposición para recibir consejo de otros. Entonces, aquí vemos que Romanos 8 comienza a cobrar una relevancia especial. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque nuestros pensamientos condicionan lo demás, nuestras emociones, nuestra respuesta, absolutamente todo. Entonces, hay una serie de Entendiendo los Tiempos que se llama ¿Por qué pensamos como pensamos? Son 7, 8 videos de 1 hora, hora y media cada uno, en donde un grupo de hombres de Dios nos ayudan a entender por qué pensamos como pensamos, porque de acuerdo a cómo tú piensas, es como tú te desempeñas. De acuerdo a los pensamientos que predominan en tu mente, es lo que tú, cómo actúas. Entonces, las interpretaciones eh, tiene la situación y el problema es que cuando lo hacemos a la luz de nosotros mismos y no a la realidad del evangelio, vamos a tener problemas. El filtro que usamos determina cómo nosotros nos comportamos. Entonces, dada nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro limitado conocimiento e incapacidad de interpretar justamente, terminamos con interpretaciones incorrectas que asumimos como verdad. Entonces, mi hermana llegó, no me saludó y entonces comenzó mi mente a decir es que fue que la semana pasada, que el mes pasado, que el otro día, que me pide un favor y no se lo doy. Comienza nuestra mente y aquí otra vez viene el evangelio de Cristo, viene la palabra de Dios. Dice, pensad
en lo bueno, en lo justo, en lo verdadero, en lo que es sublime, en lo que genera valor. En eso pensar, dice el Señor. Pero ¿qué pensamos? Siempre estamos pensando mal. Entonces, imagina una persona que tiene la tendencia de verse a sí misma sin valor, llena de vergüenza, que se siente continuamente despreciada. Si el filtro para interpretar las cosas que ocurren en ella misma es ella misma, pues percibirá que todo el mundo la rechaza, verá a Dios como alguien que se avergüenza de ella y que ha dejado de lado estas interpretaciones o de él y llevan a esta persona a tomar decisiones de acuerdo a esta forma de entender la vida. Si percibe a los demás como aquellos que la rechazan, pues terminará aislándose, y si ve a Dios como alguien que se avergüenza de ella y la ha olvidado, pues entonces se esconderá de él, se alejará de él. Es decir, nuestros pensamientos determinan hacia dónde nosotros vamos, qué es lo que hacemos. Y hoy el devocional nos invita a pensar en eso. Entonces, es por causa de nuestro problema como intérpretes que necesitamos un filtro diferente que nos permita ver las cosas de manera correcta, a pesar de lo que digan nuestros sentimientos, nuestras emociones y aún nuestros pensamientos. Porque Romanos 1:12 dice que debemos renovar nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo renovamos? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos una referencia a la cual nosotros ver. En este caso es o a la luz de nuestros pensamientos, nuestras emociones, o a la luz o nuestra realidad, o a la luz del Evangelio de Cristo. Proverbios 3, 5, 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. El llamado de la palabra es confiar en el Señor y no en nuestro propio entendimiento, porque el Señor sabe y obviamente nosotros y el Evangelio nos recuerda que el pecado nos separó de nuestro Creador, nos separó de la verdad, nos separó de la manera apropiada de leer, de ver las circunstancias del mundo, aún nosotros mismos. Y entonces hoy hay gente que siente que es hombre y hoy hay gente que siente que es mujer, o hay adultos de 60, 70 años que sienten que son niños, o hay otros adultos que sienten que enamorarse de niños está bien, porque precisamente están su centro es ellos mismos. Y nosotros no estamos muy alejados de esa realidad. Cuando hay contiendas, cuando hay peleas, cuando hay descontento, cuando hay todas las circunstancias que usualmente estamos nosotros viviendo, que nos llevan a estar tristes, a estar acongojados, a perder de vista el gozo que el Evangelio nos presenta a pesar de las circunstancias. Entonces, la expresión que se usa en el pasaje de Proverbios, cuando nos habla de no hacer con nuestro entendimiento, de no apoyarnos, la idea es que nuestro entendimiento no debería ser en lo que encontremos descanso. No debería ser en lo que dependemos o lo que determina aquello que vamos a hacer. Al sonar el despertador, revisamos mentalmente lo que hay que hacer en el día, compromisos familiares, hobbies, deportes, trabajo, y en medio de nuestra lista de tareas suelen estar aquellas que competen a la vida de la congregación. Y tristemente es común que nuestro servicio en la iglesia pase a ser solo una actividad más. El servicio termina como una especie de voluntariado opcional, una obligación que no tiene tanta prioridad como aquellas que sí son remuneradas. Y recuerden que en el servicio en la iglesia es donde nosotros podemos poner al servicio el equipamiento que Dios nos ha dado. Porque en últimas, el Evangelio tiene como objetivo servir, tiene como objetivo darse al otro, tiene como objetivo que amor, paz, paciencia, benignidad, confianza, fe, templanza pueda ser reflejado y el otro lo pueda ver.
Cuando tú ayudas a un hermano en necesidad, es Dios mismo quien está ayudando a ese hermano a través de ti. Cuando tú das una palabra que reconforta, una palabra de ánimo, es el mismo Dios que lo está haciendo a través de ti. Y a veces perdemos de vista eso. Es que el pastor no me llama. No, pero el hermano fulanito de tal sí te llamó. Y es la iglesia de Cristo que está funcionando, porque la iglesia no es el pastor, la iglesia no es los ancianos, la iglesia somos cada uno de las piedras vivas que componen ese edificio cuya cabeza es Cristo. Entonces, el problema surge cuando nuestro pensamiento mundano inclina la balanza hacia lo que recibimos, cuando pensamos únicamente en términos de lo que nos pueden ofrecer. En un sentido, hemos caído en la trampa de este siglo y es el individualismo. Vivimos en una sociedad preocupada por satisfacer personalmente a sí mismos, pero no por trabajar o pensar en el bienestar conjunto, en el bienestar de todos. Pero Jesús no predicó sobre la autoestima o la autosatisfacción, sino sobre el sacrificio y el amor hacia los demás. Hebreos 10, 24, 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No nos reunimos los domingos como iglesia solo para que seamos nutridos. Congregarnos no es solo para nuestro propio beneficio, sino para tener la oportunidad de servir a otros en el cuerpo de Cristo, de estimularnos unos a otros en amor y en las buenas obras. Esta es la manera como nosotros vamos sacándonos del centro del universo y ponemos a Cristo en el centro del universo. Entender para qué fuiste llamado. Y fuiste llamados para servir, no para servirte. El Señor ha provisto, te ha dado lo que sea que te haya dado. Úsalo para el bienestar de tu familia y para el bienestar de las personas que puedas ayudar. Es que mi carro es mío, mi gasolina es mía, mi casa es mía, mi salario es mío, todo es mío. No, no, no es tuyo, pertenece a Dios. Es más, tú completita, de la punta de la cabeza a los pies, completito de la punta, le perteneces a Cristo. Entonces, si Dios está en el centro de nuestra vida, lo demás cae en su propio lugar. Si Dios es verdaderamente todo lo que profeso como cristiano, el paradigma del servicio cambia completamente, porque en vez de ser una cosa más que hacer, será el centro de una oportunidad de agradecer y de adorar a quien nos ha dado todo en esta vida y en la venidera. Servir se transformará de una carga a una oportunidad que con amor nos ha sido preparada por el Espíritu Santo para extender su reino. Entonces, mi hermano, puede que las tentaciones de la rutina, la asignación de prioridades jueguen en nuestra contra, pero escuchar al Espíritu Santo directamente, al leer la palabra, al orar, será nuestra arma en la lucha contra la cultura que nos oprime. Y si aún así flaqueamos, pues nos tenemos unos a otros para exhortarnos de nuevo a poner nuestros ojos en Cristo, en el Evangelio. Por supuesto, este cambio no es fácil, pero el Señor dice que Él está trabajando en ti. Es decir, una manera de examinarme es cuán sirvo a otros. Porque cuando yo comienzo a servir a otros, cuando tú comienzas a servir a otros, cuando la iglesia de Cristo comienza a servir a otros, comienza a quitarse de en medio, comienza a dejar de pensar que soy más inteligente que Dios, que soy más sabio que Dios. ¿Y cuando pienso eso? Porque a veces decimos, no, pero es que yo no pienso que soy más sabio que Dios. Claro, cuando tú te enojas en frente de una situación X, Y o Z, estás diciendo, mira, si yo fuera Dios, esto no estaría pasando. Es decir, estás diciendo, tú eres más inteligente que Dios. Estás diciendo, tú eres más capaz que Dios. Estás diciendo que si lo quitas del trono y te sientas en su trono, entonces las cosas están mejor. Es profundo, mi hermano, no es una idea vaga lo que el devocional hoy nos muestra. Es rebelión y rebeldía total. Es levantarse en contra del único y verdadero Dios y decirle, tú eres un incompetente, porque si yo fuera tú,
entonces estaría pasando otra cosa diferente. Entonces necesitamos la palabra de Dios y la verdad del Evangelio de Cristo para darle un sentido real a cualquier situación en la vida. En lugar de descansar en nosotros mismos, en las interpretaciones de nuestras circunstancias, deben descansar en el Señor, en su palabra que es perfecta, en sus promesas que son fieles. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la palabra, a examinarla? Porque recuerda que no es el devocional ahorita, ya hice el devocional. ¿De qué se trató? No, como me hablaron como de Cristo. Y muy bien, Cristo es bueno. No, 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 no. ¿Qué tanta palabra tienes dentro de ti? Ese es el punto. ¿Qué tanta palabra tienes dentro de ti? Porque esa palabra es lo que va a determinar qué es lo que piensas y lo que va a determinar qué es lo que sientes y cómo haces y cómo vives y cómo resuelves el día a día. Es simple, mi hermano, es simple, mi hermana. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a ti mismo. El problema es que tú estás en el centro, mi hermano. Tú estás en el centro, mi hermano. Pobre de mí. El único que está sufriendo en el mundo eres tú. La única que está pasando por las circunstancias que estás pasando eres tú. No, mi hermana. Hay cientos de personas, tus mismos hermanos, están igual o peor que tú, pero el Evangelio de Cristo los sostiene, los mantiene y les permite que caminen y les permite que puedan dar una palabra de aliento cuando ellos están viviendo un vía crucis, pero están entendiendo que es la provisión de Dios. Entonces ahorita vamos a considerar algunas ideas de quién es Dios, qué es Él, qué ha hecho Él por mí, para que nos quedemos con esto y no con lo anterior. Ahí, nuestro Dios originó la vida humana. Decir que el hombre existe independientemente de Dios es como decir que un reloj puede existir sin un relojero que lo fabricara, o un escritorio puede existir, un escrito, un poema puede existir sin un escritor. Es como si un avión Boeing 767 existiera sin haber un grupo de ingenieros atrás. No, tu existencia, mi existencia, se debe a Dios, a cuya imagen fuimos hechos. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nuestra existencia depende de Dios, ya sea que reconozcamos o no su existencia depende de Dios. Hoy, tú y yo estamos vivos porque Él nos sostiene. Hoy, todos los impíos del mundo están vivos porque Él los sostiene. Y esta verdad nos ayuda a revisar y a cambiar la perspectiva. Tu tatarabuela no es un chimpancé, es Dios mismo quien te creó, es Dios mismo quien te formó, es Dios mismo en el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139, que puso cada parte de ti, color de tus ojos, estatura, todo, absolutamente todo. Él es tu creador. Y cuando entendemos que tenemos un creador, pues ya todo cambia, porque yo entiendo que ya mi vida ya no depende exclusivamente de mí, que tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? A conocerle cada vez más. Porque si Él me creó, pues Él sabe cómo funciono y cuál es la mejor forma de funcionar, cuál es la mejor manera de yo ser y cómo yo puedo llegar a la mejor versión de mí, a este lado de la eternidad. Y más adelante vamos a ver que la mejor versión del hombre es cuando adora al único y verdadero Dios. Es cuando glorifica el nombre sobre todo nombre. Ahí el hombre encuentra la mejor versión de sí mismo. Nuestro Dios es sustentador. Dios confiere la vida. El Salmo 104 los invito para que lo lean. Es espectacular
del 10 al 32, nos explica la provisión para la creación del hombre. Nos habla del agua, de la vida animal, que Dios envía manantiales a los arroyos entre los montes para dar de beber a los animales del campo y a los asnos monteses, mientras las aves cantan en las ramas. Él produce el alimento de la tierra, hace crecer la hierba para el ganado, las plantas para el hombre, sacando de la tierra el pan, el vino que alegra el corazón, el aceite. El ciclo de la vida crea la oscuridad de la noche para los animales cazadores, como para los leones, trae el día para el hombre que trabaja hasta la tarde. Poder y majestad de Dios, dependencia total. Todos los seres vivos esperan en Dios para recibir su comida. Si Él retira su aliento, perecen. Como al enviar su espíritu, la tierra es renovada. El señorío sobre la tierra, su gloria permanecerá para siempre. Con solo mirar la tierra la hace temblar o tocar los montes para que humeen. Mis hermanos, estas verdades nos ayudan a afincarnos, a acomodarnos en la real verdad de la vida. Tú no te creaste, tú no te sostienes. Si hoy hay algo de comida en tu alacena es porque Él te la provee y debes estar agradecido por eso, sea mucho, sea poco, porque es provisión del Señor. El contentamiento debe ser parte de tu diario vivir, sin importar lo que ocurre. El dolor, la pena, la angustia, la tristeza. Entonces, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda la creación subsiste por el poder de Cristo, mi hermano. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mi hermano, si hoy caminas es porque Él permite que camines. Si hoy puedes tomar una taza y ponerla en tu boca y disfrutar de un café, de un agua de panela, de un chocolate, de lo que sea, de un té, es porque Él permite. Y esto nos da y nos cambia totalmente la perspectiva del día de hoy, la perspectiva de las otras personas, la perspectiva de ti mismo. Salvador, Dios da vida eterna a aquellos que creen. En Cristo hay vida. ¿Quién es la luz de los hombres? Juan 1:4. Dice, la vida era la luz de los hombres. Jesús vino para que pudiéramos tener vida en abundancia. Juan 10:10, el ladrón no viene a hurtar, solo a hurtar, destruir y matar, y yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. La vida que tenemos en Cristo no es cualquier vida, es una vida abundante, es una vida llena de, 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 de todas las bendiciones espirituales que hay y que existen, son dadas a ti. Y todos los que ponen su confianza en Él, se les ha prometido vivir una eternidad con Él. Dice Juan 3:15-16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi hermano, Él nos está diciendo que además de esta vida, va a haber otra y muchísimo mejor. Porque ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá una cadera que duele, ya no habrá un tobillo que duele, ya no habrá un dolor de cabeza, ya no habrá un niño que llore, ya no habrá nadie, un anciano que sufra y que esté, nadie, nada, nada, mi hermano. Y eso nos ayuda a entender la perspectiva de las cosas. Entonces, sin Dios el hombre solo tiene una vida física. Sin Dios, el hombre nace una vez y muere dos veces. Con Dios, el hombre nace dos veces y muere una vez. Dios les advirtió a Adán y Eva que el día que ellos lo rechazaran, ciertamente morirían. Génesis 2:17. Y como sabemos, ellos desobedecieron, pero no murieron físicamente ese día, sino que espiritualmente murieron. Se separaron del único y verdadero Dios. Algo dentro de ellos murió. La vida espiritual que habían conocido, la comunión con Dios, la libertad de gozar de su presencia, la inocencia, pureza de sus almas, todo se acabó.
Adán, quien había sido creado para vivir en compañerismo con Dios, fue maldito, con una existencia completamente carnal. Lo que Dios había planeado que fuera del polvo a la gloria, ahora debía ir del polvo al polvo. Al igual que Adán, en la actualidad el hombre sin Dios aún funciona en una existencia terrenal. Como tal, aún puede parecer feliz. Después de todo, hay goce y placer en esta vida, pero incluso esos placeres y disfrutes no se pueden recibir completamente sin una relación con Dios. De lo contrario, los hombres y las mujeres de Hollywood serían los hombres y las mujeres más felices del mundo, pero la gran mayoría de ellos son los fracasados más grandes del mundo, las personas llenas de problemas más grandes del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, podemos entender quiénes somos nosotros, caídos, separados de Él. Pero Cristo restaura esa relación. Pero ahora tú puedes tener, es como si tú pudieras entrar a la Casa Blanca todos los días, a cualquier hora, sin ninguna restricción. Y el presidente te recibiera todos los días, a cualquier hora y sin importar. Pero no nos parece tan maravilloso que el dueño de la vida, que el dueño del universo nos dé una audiencia en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y aún que nos responda. Tenemos el único Dios que interactúa con los hombres porque Él es el único Dios verdadero. Los demás son mentiras. Entonces, la vida en este mundo es corta. El Salmo 30 del 3 al 12, y lo invito también para que lo lean, es maravilloso. A mí me da pereza leer los salmos antes, ni siquiera los tocaba, pero son los tesoros de la fe. Describe la fragilidad y la brevedad de la vida humana frente a la eternidad y la santidad de Dios. El texto resalta la fragilidad humana ante la eternidad divina. El ser humano es breve como sueño o la hierba, mientras que 1000 años para Dios son un suspiro. Se menciona la ira divina por la condición humana que concluye con la petición de sabiduría para contar los días. Entonces, mi hermano, mi hermana, para el hedonismo. El hedonismo es ese deseo del hombre de amar el placer y evitar el dolor. De hecho, la sociedad que estamos viviendo hoy es hedonista. La palabra del hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué ocurrió? Terminó comiendo con cerdos. Quiso vivir esa vida loca o vivir la vida, como dicen, eh, eh, a este lado de la eternidad. Entonces, mi hermano, mi hermana, el hombre está incompleto sin Cristo, sin Dios. El hombre no está en paz con sus semejantes porque no está en paz consigo mismo. De ahí vienen todos los problemas. ¿Se acuerdan, como dice Santiago, del corazón del hombre? De ahí sale toda la contienda, todo, absolutamente todo. Entonces los buscadores de placeres a través de la historia han encontrado una y otra vez que las diversiones temporales de esta vida dan paso a una desesperación más profunda. Mira, no hay nada que produzca más frustración que un hombre sin Cristo cumpliendo sus objetivos. ¿Quieres ser rico? Y Salomón descubrió por sí mismo que todo esto es vanidad. Él tenía los medios para dedicarse a conocer y quiso conocer y al final dijo, aquí no pasa nada, conozco de todo, con todo y para todo y sigo estando vacío. Se dedicó a los placeres, al vino, a las mujeres y tampoco, nada, nada descubrió que es vano, absolutamente vano y concluyó, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y que goce del bien de toda su labor. El único que puede dar el goce para lo que tú tienes es Dios. Vivir sin Cristo, vivir sin Cristo aquí a este lado de la eternidad
es estar permanentemente frustrado, es estar peleado contigo mismo. Y por lo tanto estás peleado con el resto del mundo. Y de ahí vienen las contiendas. Entonces, cuando entendemos que solamente la paz de Cristo me va a producir paz con los demás, vamos a estar bien y vamos a entender de dónde vienen los problemas, de dónde vienen las situaciones difíciles en el matrimonio, con los hijos, con todo el mundo. Entonces, mi hermano, el reconocer estas verdades, el entender estas verdades, nos mantiene a salvo. El destino del hombre es la muerte sin Dios, mi hermano. Como les decía ahorita, sin Cristo, tú naces una vez y mueres dos veces. Con Cristo, tú naces dos veces y mueres una vez. Entonces, perdón, estoy terminando aquí ya. Ya pagué también. Ya pagué, ya pagué. Lo siento. Entonces, sin Dios, el destino del hombre es la muerte. El hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Cuando su vida física se acabe, él enfrentará una muerte continua, la eterna separación de Dios. El hombre rico vive una vida suntuosa de comodidades sin pensar en Dios, mientras que Lázaro sufre a través de toda su vida, pero conoce a Dios. Es después de su muerte que ambos hombres comprenden la gravedad de las decisiones que tomaron en la vida. Él se dio cuenta demasiado tarde de que hay más en la vida que la búsqueda de riquezas. Mientras tanto, Lázaro era confortado en el paraíso para que ambos hombres y la corta duración de su existencia terrenal palideció en comparación con el estado eterno de su alma. Entonces, cuando tenemos la perspectiva de la eternidad, todo cambia, mi hermano. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y en ese sentido, del destino eterno, solo puede encontrar su realización en Dios mismo. Ahora, parece absurdo que un cristiano viva el Evangelio sin Cristo, pero hoy muchísimas sinagogas de Satanás hablan de Cristo, levantan la mano, lloran, hacen muchas cosas que lucen piadosas, pero no están adorando al único y verdadero Dios. Le pueden poner a ese Jesús cualquier nombre, el nombre que quieran, porque no es el Jesús de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos construir nuestras vidas cristianas sobre un evangelio sin Cristo? Y esta es la clase de evangelio que muchos proclaman hoy y que muchos cristianos escuchan y viven con deleite. Este nuevo evangelio no carece del nombre de Cristo, sino que carece de la oferta del Cristo de los evangelios. Este Cristo no parece estar preocupado por el pecado, por la enemistad con Dios, sino en darle a sus adeptos una vida placentera, próspera, el hedonismo, ¿se acuerdan? En términos de prosperidad material. Pero Donald Carson dice lo siguiente: si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos habría enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos habría enviado un comediante o un artista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era la estabilidad política, nos habría enviado un político. Si él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era la salud, pues nos habría enviado un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento con Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte, y nos envió a un Salvador. Mi hermano, necesitamos la palabra de Dios y el recordatorio continuo de la verdad del Evangelio de Cristo para poder darle un sentido real a nuestra situación y encontrar la esperanza en medio de ella. Solo la voz de Jesús puede penetrar, transformar nuestras percepciones equivocadas. Solo la verdad del Evangelio nos permite apoyarnos en sus promesas cuando todo a nuestro alrededor parece destruido. Al hacerlo, Dios endereza nuestros caminos. Que en medio de las interpretaciones de nuestras vidas sea siempre Cristo nuestra visión, mi hermano. Y finalmente, Proverbios 6, 20, 23 es un consejo sabio que nos pide obedecer
y valorar las enseñanzas y usarlas como guía, como una luz para vivir bien. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no es las enseñanzas de tu madre. Átalo siempre a tu corazón. Te guiarás cuando antes, cuando duermas, cuando estés, cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida de las reprensiones que te instruyen. Entonces, mi hermano, respetar los buenos consejos, llevar la palabra como guía de tus pensamientos y luego entonces de tus sentimientos. Luz diaria, ver la sabiduría como, como, como el recurso básico que ayuda a no tropezar en el día a día. Esta tentación de soy más listo que Dios es un argumento más a favor de nuestra necesidad diaria de gracia. Es otro lugar del cual debemos ser liberados de nosotros mismos. Nos recuerda una vez más que ninguno de nosotros ha sobrevivido sin la misericordia rescatadora de un Redentor que siempre presente y siempre dispuesto corre a esa misericordia una vez cada día y por siempre. Padre Celestial,